Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado /diagonal porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que seguro les va a encantar, una historia de amor que traspasa las pantallas, una historia que tiene todos los ingredientes que nos apasionan: drama, romance, pasión, y por supuesto, un elenco de ensueño. Hoy vamos a hablar sobre el romance épico de Altay Ulusoy y Şehrine İşarkaya, la pareja que conquistó nuestros corazones y se convirtió en un ícono de la televisión turca. Sí, estoy hablando de ese amor que nació en la icónica serie Medcezir. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, detalles jugosos y un análisis profundo de lo que hizo a esta pareja tan especial. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos el fascinante mundo de las series turcas, sus actores, actrices y por supuesto sus historias de amor. No se lo pierdan. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos. ¿Quién no recuerda la primera vez que vio a Yaman y Mira? Esa química, esa conexión, era palpable. Medcezir fue mucho más que una serie, fue un fenómeno. Contaba la historia de Yaman Koper, un joven humilde que tras un incidente legal, es acogido por una familia adinerada de Estambul. Allí conoce a Mira, una joven de familia acomodada que lo atrae de inmediato. A pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que se interponen en su camino, su amor es innegable. Pero, ¿qué hizo que la relación entre Altay Ulusoy y Şehrine İşarkaya fuera tan especial, tan creíble, tan mágica? La respuesta es compleja, pero hay varios factores que podemos analizar en profundidad. **1. La química explosiva, el secreto de una conexión inigualable **. La química en pantalla es un ingrediente mágico, un elemento que no se puede forzar, que simplemente emerge de manera orgánica. Y en el caso de Altay y Şehrine, esta química era verdaderamente explosiva. Desde el primer encuentro sus miradas parecían hablar un idioma propio, un lenguaje de complicidad y deseo que trascendía las palabras del guión. Recordemos las primeras escenas, esos momentos iniciales donde Yaman y Mira se cruzan por primera vez. La forma en que se observan, la sutileza de sus gestos, la ligera tensión que se palpaba en el aire, todo indicaba que algo especial estaba a punto de suceder. Y vaya que sucedió. Las miradas de Altay y Şehrine eran capaces de transmitir una gama completa de emociones, desde la curiosidad y el asombro hasta el deseo y el amor. Sus gestos, por mínimos que fueran, revelaban una conexión profunda, una sintonía que iba más allá de la actuación. La forma en que se tocaban, la manera en que se acercaban, todo transmitía una intimidad y una confianza que solo se podía crear con una verdadera complicidad. Esta química no solo benefició a los personajes de Yaman y Mira, sino que enriqueció toda la serie. El espectador se sentía partícipe de su relación, vibrando con cada encuentro, sufriendo con cada obstáculo y celebrando cada triunfo. La conexión entre los actores era tan fuerte que el público realmente creía en su amor. Y eso sin duda fue un factor clave para el éxito de Medcezir. *2. Autenticidad, el arte de ser verdaderos **. Tanto Altay Ulusoy como Şehrine İşarkaya son actores de un talento excepcional. Ambos poseen la habilidad de sumergirse en la piel de sus personajes, de interpretarlos con tal maestría que los hacen sentir vivos, reales. Pero además de su talento actoral, ambos comparten una cualidad muy valiosa: la autenticidad. No tienen miedo de mostrar sus emociones, de ser vulnerables, de exponer sus miedos y anhelos. Y esa autenticidad se reflejaba en su interpretación. No se limitaban a recitar diálogos, vivían sus personajes. Sus lágrimas eran genuinas, sus risas contagiosas, sus miradas penetrantes. El público podía sentir la sinceridad de sus interpretaciones, lo que generaba una conexión aún más fuerte con la historia y con sus personajes. La autenticidad es un rasgo distintivo en ambos actores. Altay con su mirada intensa y su capacidad de transmitir emociones complejas, y Şehrine, con su elegancia natural y su habilidad para encarnar a mujeres fuertes y a la vez vulnerables, crearon una pareja que resonaba con el público. No se limitaron a interpretar a Yaman y Mira, se convirtieron en ellos, en seres de carne y hueso con quienes el público podía identificarse.
Esta autenticidad, combinada con su talento actoral, fue clave para el éxito de la serie. El público no solo veía una historia de amor, sentía la pasión, el dolor y la alegría de Yaman y Mira como si fueran propios. *** 3. La historia que conquistó corazones, un reflejo de la vida ***. Medcezir no era solo una serie romántica, era mucho más que eso. Era una historia que abordaba temas importantes y relevantes, como las diferencias sociales, el crecimiento personal, la importancia de la familia, la amistad y la búsqueda de la identidad. La serie presentaba un universo rico en matices, donde los personajes evolucionaban, enfrentaban desafíos y aprendían a superar sus miedos. La trama de Medcezir era una sinfonía de emociones. Por un lado, estaba el romance apasionado entre Yaman y Mira, un amor que desafiaba las barreras sociales y que se convertía en el motor de la serie. Por otro lado, estaban los conflictos familiares, las intrigas, los secretos y las traiciones que ponían a prueba la relación de los protagonistas. La serie supo equilibrar magistralmente el drama y el romance, creando una historia que mantenía al espectador enganchado de principio a fin. La trama era inteligente y emotiva, con diálogos bien escritos y personajes complejos y realistas. El público se identificaba con las luchas de Yaman y Mira, sufría con sus problemas y celebraba sus victorias. La historia de Medcezir era, en esencia, una historia sobre la vida, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Y eso fue, sin duda, un factor clave para su éxito. La serie no solo ofrecía entretenimiento, sino también reflexión y emoción. **4. La magia de los detalles, un universo creado con cuidado ***. Los productores y directores de Medcezir prestaron una atención meticulosa a cada detalle. La fotografía era impecable con una paleta de colores vibrante que resaltaba la belleza de Estambul y la juventud de los protagonistas. La música era conmovedora, con melodías que acompañaban perfectamente las escenas románticas y dramáticas. El vestuario era impecable, reflejando el estilo de vida de los personajes y acentuando su personalidad. La elección de las locaciones, la ambientación, la iluminación, cada aspecto técnico fue pensado para crear una atmósfera mágica y sumergir al espectador en la historia. Los escenarios eran hermosos, desde las lujosas mansiones hasta las calles bulliciosas de Estambul. La música, compuesta por talentosos artistas, elevaba la intensidad emocional de cada escena. El vestuario, cuidadosamente seleccionado, resaltaba la elegancia de Mira y la transformación de Yaman. La atención a los detalles no solo embellecía la serie, sino que también contribuía a construir un universo creíble y cautivador. El público se sentía transportado al mundo de Medcezir, un mundo lleno de romance, drama y emoción. Esta meticulosidad en la producción fue un factor clave para el éxito de la serie. Medcezir no solo era una historia bien contada, sino también una obra visualmente atractiva y emocionalmente impactante. **5. Rumores y realidad, la conexión fuera de la pantalla ***. Durante la emisión de Medcezir, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya eran constantes. Se les veía juntos en eventos, se les fotografiaba en situaciones románticas, lo que alimentaba la fantasía del público. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la especulación y el misterio que rodeaban su relación fuera de la pantalla contribuyeron a aumentar el interés en la serie y en la pareja. La prensa rosa, el público y las redes sociales se encargaron de alimentar la ilusión de verlos juntos, creando un ambiente de expectación y fascinación. Los fanáticos analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales en busca de señales que confirmaran sus sospechas. Si bien es cierto que nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica, lo que sí es innegable es que la conexión entre ellos era muy fuerte. Se respetaban, se apoyaban y se admiraban mutuamente. Y eso se notaba en la pantalla. La admiración mutua entre los actores, el respeto, la complicidad y el cariño fueron clave para el éxito de esta pareja televisiva. Esta conexión fuera de la pantalla, aunque no se materializara en una relación amorosa, sí contribuyó a crear una atmósfera especial alrededor de la serie. El público quería creer en su amor, y los rumores solo reforzaban esa idea. *6. Después de Medcezir, éxitos continuos y legado duradero ***. Después del éxito de Medcezir, ambos actores continuaron cosechando éxitos en sus carreras profesionales.
Altay Ulusoy se convirtió en uno de los actores más populares de Turquía, protagonizando series como Yerde y The Protector. Su versatilidad, su carisma y su talento le permitieron interpretar personajes diversos y complejos, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Serine Sarıkaya también consolidó su carrera, protagonizando series como Fi y Alice in Wonderland. Su belleza, su elegancia y su talento actoral le permitieron interpretar personajes femeninos fuertes e independientes, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Aunque sus caminos profesionales se separaron, el recuerdo de Yaman y Mira sigue vivo en la memoria de los fans. Su romance épico sigue siendo una de las historias de amor más queridas y recordadas de la televisión turca. Cada vez que se mencionan sus nombres, el corazón de los fans se llena de nostalgia y emoción. Además, su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de actores. Su profesionalismo, su entrega a sus personajes y su química en pantalla son un ejemplo a seguir. Demostraron que con talento y dedicación, se pueden crear personajes memorables y conectar con el público de una manera profunda y duradera. **7. El impacto en la televisión turca, un nuevo horizonte **. Medcezir no solo fue un éxito de audiencia, sino que también abrió las puertas a la televisión turca en muchos países. El éxito de la serie impulsó la popularidad de las producciones turcas en general, y hoy en día son consumidas en todo el mundo. El fenómeno de Medcezir fue el punto de partida de una auténtica invasión de series turcas en el mundo, abriendo camino a otras producciones. La serie demostró que las historias turcas podían ser atractivas para un público internacional, lo que impulsó la inversión en producciones de alta calidad y la exportación de series turcas a otros países. Medcezir fue un punto de inflexión, un hito en la historia de la televisión turca, y su impacto aún se siente hoy en día. *8. Un análisis profundo de los elementos clave del éxito **. Para entender completamente el fenómeno de Medcezir y el éxito de la pareja formada por Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, es necesario desglosar los elementos clave que contribuyeron a su impacto duradero. La química innegable Ya hemos hablado de la importancia de la química, pero es fundamental destacar que no se trata solo de una conexión física. La química entre Altay y Serine se manifestó en su capacidad de complementarse, de entenderse sin palabras, de transmitir emociones complejas de manera conjunta. Su interacción en pantalla era fluida, natural y creíble, lo que permitía al público sumergirse en la historia y conectar con sus personajes. La evolución de los personajes Medcezir no era una simple historia de amor, sino una narrativa sobre el crecimiento personal y la superación de obstáculos. Yaman y Mira evolucionaron a lo largo de la serie, enfrentando desafíos, aprendiendo de sus errores y fortaleciendo su relación. Este proceso de transformación fue crucial para el éxito de la serie, ya que el público se identificaba con sus luchas y celebraba sus victorias. La calidad de la producción La atención a los detalles, desde la fotografía y la música hasta el vestuario y la ambientación, fue un factor clave para crear una atmósfera mágica y sumergir al espectador en la historia. La calidad de la producción no solo embellecía la serie, sino que también contribuía a construir un universo creíble y cautivador. La relevancia de los temas La serie abordó temas universales y relevantes, como las diferencias sociales, la familia, la amistad y la búsqueda de la identidad. Al tratar estos temas de manera inteligente y emotiva, Medcezir logró conectar con un público diverso y generar reflexión sobre la vida y las relaciones humanas. El misterio y la especulación Los rumores sobre una posible relación romántica entre Altay y Serine y fuera de la pantalla contribuyeron a aumentar el interés en la serie y en la pareja. El misterio y la especulación alimentaron la fantasía del público, creando un ambiente de expectación y fascinación. La historia del Cenicienta invertida, la trama de Medcezir, presenta una interesante inversión del cuento de Cenicienta. Yaman, un joven humilde, es rescatado de una situación difícil y acogido por una familia adinerada. En este nuevo entorno conoce a Mira, una joven de clase alta que se siente atraída por él. Esta inversión de roles añade un elemento novedoso a la historia de amor, que atrajo la atención de los espectadores y ofreció una perspectiva fresca sobre el romance. *9.
El impacto cultural, más allá de la pantalla ***. El éxito de Medcezir trascendió la pantalla y tuvo un impacto cultural significativo en varios aspectos. La moda y el estilo ***. La serie influyó en la moda y el estilo de la época. Los peinados, el vestuario y los accesorios de los personajes fueron imitados por muchos jóvenes, lo que demuestra el poder de la serie para marcar tendencias. El turismo Medcezir contribuyó a promover el turismo en Turquía, especialmente en Estambul. Muchos fanáticos de la serie visitaron los lugares donde se filmó, lo que generó un impacto económico positivo. El debate social la serie abordó temas relevantes para la sociedad turca, como las diferencias sociales, la importancia de la educación y la búsqueda de la igualdad. Esto generó debate y reflexión sobre estos temas, lo que demuestra el poder de la ficción para influir en la conciencia social. 10. Conclusión: un legado de amor y éxito duradero ***. En resumen, el romance épico de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya en Medcezir fue mucho más que una historia de amor en la pantalla. Fue un fenómeno cultural, una conexión genuina, una demostración de talento y profesionalismo. Nos regalaron momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia que sigue emocionando a miles de personas en todo el mundo. Su éxito se debe a su química, su autenticidad, la calidad de la historia y la atención a los detalles. Su romance traspasó la pantalla y llegó al corazón de los espectadores. La serie Medcezir y la pareja formada por Atay Ulusoy y Serini Sarkaya dejaron un legado duradero en la televisión turca y en el corazón de sus seguidores. Su historia de amor, llena de pasión, drama y emoción, sigue siendo recordada y celebrada por muchos. Su éxito es un testimonio de la importancia del talento, la dedicación y la conexión humana en la creación de obras de arte memorables. Así que espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de amor de Yaman y Mira. Espero que hayan recordado con cariño esos momentos mágicos que nos regalaron. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más recuerdan de Yaman y Mira? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué sintieron al verlos juntos por primera vez? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que su química fue la clave del éxito de la serie? ¿O hubo otros factores importantes? Compartan sus pensamientos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.